En México, las prisiones nunca han servido únicamente para mantener encerrados a quienes cometieron un delito. También han funcionado como herramientas de control político, escenarios de masacres, semilleros de historias oscuras y símbolos del fracaso de un sistema que prometía rehabilitar a los internos, pero que muchas veces terminó destruyéndolos todavía más. Existen cárceles cuyos muros conservan más secretos que los propios archivos gubernamentales. Lugares donde se planearon fugas dignas de una película, donde los grupos criminales llegaron a ejercer más autoridad que los directivos y donde la muerte recorría los pasillos con la misma regularidad que la entrega de alimentos. Algunas de estas prisiones fueron clausuradas y demolidas. Otras continúan funcionando bajo estricta vigilancia federal. Sin embargo, todas tienen algo en común. Entrar a sus zonas más restringidas está completamente prohibido y conocer lo que ocurrió detrás de sus paredes resulta verdaderamente escalofriante. Antes de empezar, suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video de este gran país, es gratis. Número 12. El Palacio Negro de Lecumberri, Ciudad de México. Si existe una prisión capaz de representar todo lo que salió mal en el sistema penitenciario mexicano durante el siglo XX, esa es Lecumberri. La construcción del llamado Palacio Negro comenzó en mayo de 1885, durante el Porfiriato. El proyecto estuvo a cargo de los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes se inspiraron en el modelo panóptico propuesto por el filósofo inglés Jeremy Bentham. La idea consistía en levantar una cárcel desde cuya torre central, de aproximadamente 35 metros de altura, los custodios pudieran observar todas las celdas sin que los internos supieran exactamente cuándo estaban siendo vigilados. Para su época, el proyecto parecía moderno, sofisticado y comparable con los grandes centros penitenciarios europeos. Lecumberri fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900, pero desde sus primeros años comenzó a mostrar graves problemas. El penal había sido diseñado para alojar a 1000 prisioneros, cada uno dentro de una celda individual con su propio servicio sanitario. Sin embargo, las modificaciones al Código Penal fueron incorporando nuevos delitos y la población penitenciaria aumentó sin ningún control. Para la década de 1930, algunas celdas de apenas 2.5 por 3.5 metros llegaron a albergar hasta 20 personas hacinadas. Aunque muchos creen que el nombre de Palacio Negro surgió por las atrocidades cometidas en su interior, el apodo tiene otro origen. Antes de su inauguración, una inundación de aguas negras manchó y oscureció la fachada del edificio. Sin embargo, todo lo que ocurrió después terminó haciendo que el sobrenombre pareciera una descripción perfecta. Por sus crujías pasaron personajes como Francisco Villa, el zapatista Gildardo Magaña, el muralista David Alfaro Siqueiros, el escritor José Revueltas, quien ahí escribió su novela El Apando, el cantante Juan Gabriel, el asesino serial Goyo Cárdenas, conocido como el estrangulador de Tacuba, y Ramón Mercader, responsable del asesinato de León Trotsky con un piolet, quien permaneció encarcelado en Lecumberri durante 20 años. También fueron encerrados ahí varios dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, considerados presos políticos por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y recluidos en un intento por silenciarlos detrás de las rejas. Uno de los episodios más oscuros relacionados con Lecumberri ni siquiera ocurrió dentro de sus celdas, sino en los terrenos ubicados detrás del penal. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron trasladados como prisioneros rumbo a Lecumberri. Sin embargo, antes de ingresar, fueron asesinados a balazos en los llanos posteriores al edificio por órdenes del régimen de Victoriano Huerta. Un celador observó lo sucedido desde su puesto de vigilancia y llamó inmediatamente al director del penal. La única instrucción que recibió fue ignorar lo que acababa de presenciar. Dentro de Lecumberri, la corrupción formaba parte de la vida cotidiana. Los internos con dinero podían conseguir celdas amuebladas, alimentos traídos desde el exterior y privilegios que incluso permitían la entrada de mujeres. Mientras tanto, los presos pobres sobrevivían en condiciones completamente inhumanas. El penal cerró definitivamente en 1976, después de que la fuga de un extranjero vestido de mujer provocara un escándalo imposible de ocultar. Posteriormente, el presidente José López Portillo autorizó la transformación del inmueble en la nueva sede del Archivo General de la Nación.
El edificio abrió con esa función el 27 de agosto de 1982. Durante los trabajos de remodelación aparecieron restos humanos enterrados en diferentes zonas del antiguo penal. Actualmente, Lecumberri resguarda más de 17 millones de documentos históricos, entre ellos cartas de Benito Juárez y el ejemplar original de la Constitución de 1857. Sin embargo, quienes trabajan dentro aseguran que durante la noche todavía pueden escucharse gritos, pasos y lamentos provenientes de los antiguos pasillos. Número 11. La Colonia Penal Federal de las Islas Marías, Nayarit. Imagina ser enviado a una prisión sin murallas, torres ni rejas exteriores. Una cárcel donde el verdadero límite es una isla completa rodeada por el Océano Pacífico, ubicada a 112 kilómetros de la costa de Nayarit, sin transporte civil hacia tierra firme y cercada por corrientes marinas que vuelven prácticamente imposible escapar nadando. Así funcionó durante 114 años la Colonia Penal Federal de las Islas Marías. El complejo fue establecido por Porfirio Díaz mediante un decreto presidencial de 1905, que destinó la Isla María Madre como penal federal. Durante sus primeros años fueron enviados principalmente reincidentes por delitos menores, entre ellos ladrones, vagabundos y falsificadores de moneda. Sin embargo, entre 1929 y 1931, después de varias reformas al Código Penal, comenzaron a llegar reclusos considerados de alta peligrosidad y numerosos presos políticos. Comunistas, cristeros y opositores de diferentes corrientes terminaron confinados en aquel archipiélago, del que muchos regresaron completamente transformados. El escritor José Revueltas estuvo encarcelado ahí en 2 ocasiones, primero en 1932 y nuevamente en 1935, acusado de actividades comunistas. De esas experiencias nació su novela Los muros de agua, una obra que describió con mayor crudeza que cualquier reporte oficial lo que significaba estar preso en una isla donde el único muro visible era el mar. A partir de 1939, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el penal comenzó a funcionar como una prisión sin rejas. Los internos recibieron autorización para vivir junto con sus familias y la isla se transformó en una especie de comunidad autosuficiente. Los reclusos trabajaban en granjas, aserraderos y una instalación dedicada a la producción de camarón. En determinado momento llegaron a vivir ahí hasta 600 niños. Durante sus años de mayor ocupación, las Islas Marías albergaron alrededor de 3.000 presos distribuidos en 4 complejos penitenciarios. Morelos, Bugambillas, Aserradero y Laguna del Toro, este último destinado a internos de máxima seguridad. El 8 de marzo de 2019, los últimos 624 reclusos fueron trasladados fuera del archipiélago mediante un operativo que se prolongó durante aproximadamente un día y medio. A lo largo de los 114 años en que funcionaron como prisión, las Islas Marías recibieron a cerca de 45.000 internos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador convirtió posteriormente el antiguo penal en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. En diciembre de 2022 comenzó a operar como destino turístico. Actualmente es posible viajar hasta las islas desde los puertos de Mazatlán y San Blas. Sin embargo, los sectores penitenciarios más profundos, incluidos los calabozos de Laguna del Toro y varias zonas relacionadas con los episodios más violentos del penal, continúan restringidos. En 2010, la UNESCO reconoció el archipiélago como reserva de la biosfera. Los custodios desaparecieron, pero el acceso a ciertas áreas sigue estando limitado. La diferencia es que ahora quienes controlan buena parte del territorio son científicos y especialistas ambientales. Número 10. El penal del Topo Chico, Monterrey, Nuevo León. Topo Chico fue posiblemente la prisión más sangrienta de México durante el siglo XXI. El penal abrió sus puertas en 1943, durante el gobierno de Bonifacio Salinas Leal. Fue construido al pie del cerro que le dio nombre, en la zona poniente de Monterrey. Aunque tenía capacidad para aproximadamente 3.685 internos, llegó a concentrar a más de 7.000. La sobrepoblación era apenas uno de sus problemas. En el interior existía prácticamente un gobierno separado del Estado, controlado no por las autoridades penitenciarias, sino por organizaciones criminales que dominaban pabellones enteros. El 10 de febrero de 2016 ocurrió ahí el motín carcelario más letal registrado en la historia de México. 2 grupos rivales se enfrentaron por el control del penal.
Uno respondía a un integrante de los Zetas conocido como el Z-27, mientras que el otro estaba encabezado por un líder del cártel del Golfo apodado El Credo. Los internos utilizaron palos, piedras, botellas, barras metálicas y armas punzocortantes fabricadas dentro de la prisión. El enfrentamiento se prolongó entre 2 y 3 horas. Cuando las autoridades finalmente retomaron el control, encontraron a 49 prisioneros muertos. 5 de ellos habían quedado calcinados durante un incendio provocado con colchones de las celdas. Otros 12 internos resultaron heridos. La masacre atrajo la atención internacional y demostró hasta qué punto los grupos criminales habían conseguido establecer un sistema de autogobierno dentro del penal. No era la primera vez que Topo Chico vivía una crisis de ese tamaño. En 1980, otro motín provocó la muerte del propio director de la prisión, Alfonso Domene Flor Millán. En 2012, las autoridades localizaron un túnel clandestino construido dentro de las instalaciones. Los testimonios de antiguos presos describían un sistema de extorsión completamente normalizado. Los líderes criminales exigían cuotas de ingreso de miles de dólares a los recién encarcelados y amenazaban con asesinarlos en caso de no pagar. También se cobraban mensualidades por acceder al agua, recibir alimentos o evitar agresiones. Mientras la mayoría sobrevivía en condiciones miserables, algunos capos disfrutaban celdas exclusivas equipadas con jacuzzi, bar y mesa de billar. Entre los prisioneros más conocidos estuvo Alfredo Ballí Treviño, sentenciado en 1959 por asesinar y descuartizar a una joven. El periodista y escritor estadounidense Thomas Harris visitó la prisión y entrevistó a Ballí Treviño. Años después, aquel encuentro le serviría de inspiración para crear a Hannibal Lecter, el personaje ficticio de El silencio de los inocentes. Topo Chico cerró definitivamente el 1 de octubre de 2019, después de 76 años de funcionamiento. En enero de 2020 comenzaron los trabajos de demolición. En el terreno se levantó posteriormente el Parque Libertad, un espacio público de aproximadamente 10 hectáreas. De la antigua prisión únicamente se conservó un edificio administrativo. Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que las historias del penal no desaparecieron junto con sus muros. Número 9. El Penal de Oblatos, Guadalajara, Jalisco. Durante décadas, la cárcel de Oblatos fue el centro penitenciario más importante de Jalisco y uno de los penales con peor reputación en todo el occidente de México. Se encontraba en el barrio de Oblatos, en la zona oriental de Guadalajara, y permaneció en funcionamiento desde 1933 hasta 1976, cuando fue clausurado y sus internos trasladados al nuevo complejo de Puente Grande. A lo largo de sus más de 40 años de actividad, el nombre de Oblatos se convirtió en sinónimo de hacinamiento, violencia, corrupción y condiciones de vida inhumanas. Las celdas habían sido diseñadas para una sola persona, pero normalmente encerraban a 4 o 5. El suministro de agua era insuficiente, la comida se encontraba en pésimas condiciones y la atención médica era prácticamente inexistente. Sin embargo, lo que volvió realmente conocido al penal fueron las ejecuciones ocurridas durante la Guerra Cristera y las purgas políticas de las décadas de 1930 y 1940. En los patios del reclusorio fueron fusilados decenas de cristeros que se negaron a abandonar la resistencia armada contra el gobierno federal. Los muros del paredón conservaron durante años las marcas de los impactos de bala. Los relatos sobre aquellos fusilamientos se transmitieron de generación en generación entre numerosas familias tapatías. Oblatos también fue utilizado para encarcelar a opositores políticos, dirigentes sindicales incómodos y cualquier persona que las autoridades del momento consideraran necesario silenciar. Después de su clausura, buena parte del edificio fue derribada. No obstante, algunas estructuras permanecieron abandonadas durante años y se convirtieron en ruinas que los habitantes de la colonia evitaban durante la noche. Número 8. El Ceferezo número 1, El Altiplano, Estado de México. Si Lecumberri representó a la gran prisión mexicana del siglo XX, el Altiplano ocupa ese lugar en el siglo XXI. El Centro Federal de Readaptación Social número 1 se localiza en Santa Juana Centro, dentro del municipio de Almoloya de Juárez, aproximadamente a 25 kilómetros de Toluca. Su construcción se llevó a cabo entre 1988 y 1990 por instrucciones del presidente Carlos Salinas de Gortari. Los primeros prisioneros ingresaron en noviembre de 1991.
El complejo ocupa una superficie cercana a los 260.000 metros cuadrados y cuenta con capacidad para 724 internos. Oficialmente es considerado el penal federal de mayor seguridad en México. O al menos así debería ser. El 11 de julio de 2015, a las 8:52 de la noche, las cámaras de vigilancia dejaron de registrar al interno de la celda número 20, ubicada en el pasillo 2 del área de tratamientos especiales. Ese prisionero era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fundador y líder del cártel de Sinaloa y, en aquel momento, uno de los narcotraficantes más buscados del planeta. Guzmán había escapado a través de un túnel de aproximadamente 1.500 metros de longitud, conectado directamente con el desagüe de la regadera de su celda y con una vivienda en construcción localizada fuera del perímetro del penal. El pasadizo medía cerca de 1.70 metros de altura y 80 centímetros de ancho. Contaba con iluminación eléctrica, ventilación mediante tuberías de PVC, tanques de oxígeno y una motocicleta modificada para desplazarse sobre rieles y transportar la tierra extraída. La construcción requirió varios meses, una inversión de millones de pesos y, casi con seguridad, la colaboración de personas que conocían las instalaciones desde el interior. Un funcionario penitenciario declaró que habría sido imposible determinar con precisión el punto de excavación sin disponer de los planos del penal. El subsuelo del altiplano está lleno de estructuras y zonas de diferente resistencia, por lo que era necesario saber exactamente dónde se encontraba el terreno más fácil de perforar. Después de la recaptura de Guzmán en enero de 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, la prisión fue reforzada con muros de 1 metro de espesor, cientos de cámaras adicionales, detectores de metales, drogas y explosivos, sensores de movimiento y perros entrenados para reconocer olores específicos. La reparación de los daños provocados por la fuga tuvo un costo cercano a los 100 millones de pesos para el erario público. Entre los internos que han pasado por el altiplano se encuentran Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, Héctor El Güero Palma, Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán, hijo del propio Chapo. Número 7, El Ceferezo número 2, Puente Grande, Jalisco. Si el altiplano se hizo famoso por la segunda fuga del Chapo Guzmán, Puente Grande pasó a la historia por la primera. El Centro Federal de Readaptación Social número 2 se ubica en el municipio de El Salto, Jalisco, aproximadamente a 30 kilómetros de Guadalajara. Fue construido en 1993 como parte de una nueva red de centros penitenciarios federales de máxima seguridad, creada para sustituir el antiguo modelo representado por Lecumberri. En enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera logró escapar de Puente Grande. La versión más conocida sostiene que salió oculto dentro de un carrito de lavandería, aunque las explicaciones sobre la forma exacta en que ocurrió la fuga cambian dependiendo de la fuente. Lo que nadie discute es que la evasión solamente pudo realizarse gracias a una red de corrupción que involucraba a custodios, mandos intermedios y posiblemente funcionarios de mayor rango. Antes de la fuga ya existían informes internos que advertían sobre irregularidades graves. El Chapo disfrutaba de privilegios que no tenía ningún otro recluso. Recibía visitas fuera de los horarios establecidos, utilizaba teléfonos celulares, consumía alimentos traídos desde el exterior e incluso recibía compañía femenina. Los custodios que rechazaban colaborar eran amenazados, castigados o enviados a otras áreas. Después de la fuga, el escándalo alcanzó dimensiones nacionales. Numerosos funcionarios del sistema penitenciario federal fueron destituidos y procesados, pero el daño a la confianza pública ya era irreversible. Si el narcotraficante más poderoso del país podía abandonar sin grandes dificultades una de las cárceles de máxima seguridad más modernas de México, entonces el problema no se limitaba a unos cuantos custodios. Todo el sistema estaba comprometido. Antes de continuar, recuerda suscribirte si te está gustando este video para apoyarnos a traer más contenido. Número 6. La Fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. En lo alto de las montañas del centro de Veracruz, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, se levanta la Fortaleza de San Carlos de Perote, una construcción que durante siglos funcionó como defensa militar, prisión y escenario de algunos de los episodios más duros de la historia de México. Fue edificada por los españoles entre 1770 y 1777 con el objetivo de proteger la ruta que conectaba el puerto de Veracruz con la Ciudad de México.
Su diseño siguió el estilo Vauban, caracterizado por muros gruesos, un foso defensivo y baluartes colocados en cada una de las esquinas. Durante el siglo XIX, el edificio comenzó a ser utilizado como prisión militar. En sus calabozos fueron encerrados invasores franceses, soldados enemigos y prisioneros capturados durante la intervención estadounidense de 1847. Más adelante, durante la Revolución Mexicana, la fortaleza volvió a convertirse en un centro de reclusión para opositores políticos y prisioneros de guerra. Sin embargo, uno de los episodios menos conocidos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno mexicano utilizó San Carlos de Perote como campo de internamiento para ciudadanos alemanes, japoneses e italianos que vivían en México y que fueron considerados posibles enemigos. Cientos de personas quedaron confinadas dentro de sus muros sin haber recibido un juicio ni enfrentar cargos formales. En muchos casos, la única razón de su encierro fue su nacionalidad. Las condiciones dentro de la fortaleza eran especialmente difíciles. El frío intenso de la sierra veracruzana, la humedad acumulada en los muros de piedra y la ausencia de calefacción convertían los inviernos en una experiencia brutal para quienes permanecían recluidos ahí. En épocas más recientes, San Carlos de Perote funcionó como penal estatal hasta que finalmente fue clausurado y transformado en museo militar. Actualmente algunas áreas pueden visitarse, pero las secciones inferiores, donde estuvieron los calabozos y las celdas de castigo, permanecen restringidas al público. La fortaleza de San Carlos es un lugar donde diferentes etapas de la historia mexicana quedaron encerradas dentro de los mismos muros: la época colonial, la independencia, las invasiones extranjeras, la revolución, la Segunda Guerra Mundial y la represión política. Número 5. Los reclusorios de la Ciudad de México. El sistema penitenciario de la Ciudad de México se sostiene principalmente sobre tres grandes complejos: el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Los tres continúan operando y su acceso está completamente restringido para cualquier persona que no sea trabajador autorizado, abogado con acreditación vigente o familiar con una visita previamente programada. De todos ellos, el que ha construido la reputación más oscura es el Reclusorio Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. A lo largo de su historia ha sido escenario de motines, asesinatos entre internos y operativos antidrogas en los que se han decomisado enormes cantidades de sustancias ilícitas escondidas dentro de las propias celdas. También existen casos documentados de autogobierno, en los que los presos con mayor poder controlaban aspectos básicos de la vida interna, como la distribución de alimentos, la asignación de celdas y hasta la venta de lugares para dormir. Los recién ingresados eran obligados a pagar una cuota para mantenerse a salvo. Quienes no podían cubrirla quedaban expuestos a golpizas, abusos sexuales o incluso la muerte. La sobrepoblación constante convirtió estos reclusorios en estructuras al borde del colapso. Celdas diseñadas para 2 personas llegaron a alojar 6 u 8, mientras que los pasillos fueron ocupados como dormitorios improvisados por quienes ya no cabían en los espacios asignados. La corrupción alcanzó prácticamente todos los niveles de la administración penitenciaria, desde los custodios encargados de la entrada hasta las oficinas de los directivos. Dentro de estos complejos se formó una especie de ciudad paralela, donde las mismas reglas violentas de la calle se reproducían con todavía más fuerza. Ahí, la justicia parecía existir únicamente en los expedientes judiciales acumulados en oficinas que casi nadie revisaba. Número 4. El Penal de Apodaca, Nuevo León. El Centro de Reinserción Social de Apodaca, localizado en el municipio del mismo nombre dentro de la zona metropolitana de Monterrey, se volvió noticia internacional el 19 de febrero de 2012. Ese día ocurrió una de las fugas más escandalosas de la historia penitenciaria de México, cuando decenas de internos escaparon del penal utilizando un túnel construido desde el interior hasta un terreno baldío ubicado fuera del complejo. Los reos que participaron en la fuga pertenecían a los Zetas y ejercían un control prácticamente absoluto sobre la prisión. Los custodios no solo fueron incapaces de detenerlos. Las investigaciones revelaron que algunos miembros del personal colaboraron directamente con la evasión. Antes de escapar, integrantes de los Zetas asesinaron a 44 internos vinculados con el Cártel del Golfo para evitar que pudieran alertar a las autoridades o interferir con el plan. La masacre dejó al descubierto un nivel de control criminal que el gobierno de Nuevo León se había negado a reconocer públicamente.
Dentro del penal, los miembros de los Zetas ocupaban una zona que funcionaba como una especie de centro de operaciones. Tenían acceso a armas blancas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, drogas y un sistema propio para cobrar cuotas a los demás internos. El director de la prisión fue detenido y procesado, mientras que varios custodios fueron acusados de participar como cómplices. Lo sucedido en Apodaca se convirtió en uno de los capítulos más vergonzosos del sistema penitenciario mexicano durante el siglo XXI. La masacre y la fuga también aumentaron la presión política para cerrar Topo Chico y reorganizar el sistema penitenciario de Nuevo León. El penal de Apodaca continúa funcionando, aunque los protocolos de vigilancia y acceso fueron modificados profundamente después de los acontecimientos de 2012. La duda que permanece es si esas reformas lograron resolver el problema o si únicamente consiguieron trasladarlo a otro lugar. Número 3. El penal de Piedras Negras, Coahuila. Lo ocurrido dentro del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, en la frontera entre Coahuila y Texas, fue mucho más grave que un simple caso de autogobierno carcelario. Las investigaciones realizadas años después revelaron que, aproximadamente entre 2009 y 2012, los Zetas utilizaron el penal como una base de operaciones, centro de tortura y lugar de exterminio. Los integrantes del grupo criminal salían de la cárcel durante la noche con la complicidad de custodios y autoridades locales. Afuera cometían secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas en Piedras Negras y en municipios cercanos. Después regresaban al penal y retomaban su lugar en las celdas como si nada hubiera ocurrido. Los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones de organismos defensores de derechos humanos también documentaron que dentro del reclusorio se fabricaban armas y se organizaban operaciones relacionadas con el narcotráfico. Además, existen declaraciones que señalan que los cuerpos de algunas víctimas fueron incinerados en hornos improvisados instalados dentro del propio complejo penitenciario. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila y organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México reunieron testimonios que describen cómo los Zetas obligaban a otros internos a participar en sus actividades bajo amenazas de muerte. El penal de Piedras Negras terminó convertido en uno de los símbolos más extremos del derrumbe del Estado de Derecho en territorios dominados por el crimen organizado. No se trataba simplemente de una cárcel infiltrada por un cártel. En la práctica, el penal entero funcionaba como parte del cártel. Las autoridades municipales, estatales y federales tardaron años en intervenir. Cuando finalmente lo hicieron, buena parte de la evidencia ya había sido destruida o desaparecido. Lo que permanece son los relatos de quienes lograron sobrevivir, los informes elaborados por organizaciones civiles y la certeza de que muchos de los crímenes cometidos dentro de ese penal fronterizo todavía no han sido documentados por completo. Número 2. El penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante décadas, Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más violentas de México, y esa realidad también se ha reflejado dentro de su sistema penitenciario. El Centro de Reinserción Social número 3, conocido como el Cerezo de Ciudad Juárez, ha sido escenario de múltiples episodios de violencia extrema relacionados con la disputa entre los grupos criminales que buscan controlar una de las fronteras más importantes del país. En marzo de 2009, un enfrentamiento entre internos dejó más de 20 personas muertas dentro del penal. 2 años después, en 2011, un nuevo motín provocó la muerte de por lo menos 17 reclusos. En ambos casos se repitió el mismo patrón. Integrantes de organizaciones rivales se enfrentaban utilizando armas improvisadas, mientras los custodios se retiraban de la zona o simplemente permitían que la violencia continuara. Las investigaciones posteriores revelaron que los cárteles dominaban pabellones completos, que las armas ingresaban con la ayuda del personal de seguridad y que algunos asesinatos cometidos dentro de la prisión eran ordenados desde el exterior. Eran ejecuciones por encargo y ajustes de cuentas realizados con la misma frialdad con la que ocurrían en las calles de la ciudad. La cercanía con Estados Unidos añadía un elemento todavía más peligroso. El penal no era únicamente un lugar de reclusión. También representaba un punto estratégico para controlar rutas de tráfico, contactos y operaciones criminales relacionadas con la frontera. El grupo que dominaba la cárcel conseguía, al mismo tiempo, controlar una pieza importante del narcotráfico transfronterizo. El Cerezo de Ciudad Juárez sigue operando y su acceso se encuentra restringido mediante protocolos de seguridad que se han endurecido con el paso de los años. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido por completo.
Cada nuevo incidente recuerda que, dentro de esa prisión fronteriza, la vida puede seguir teniendo muy poco valor. Número 1. El penal de Santa Marta Acatitla, Ciudad de México. Santa Marta Acatitla es probablemente una de las prisiones más conocidas de la Ciudad de México y también una de las más temidas de todo el país. Se encuentra en la alcaldía Iztapalapa y fue inaugurada durante la década de 1950 como una penitenciaría para mujeres, con el objetivo de reducir la sobrepoblación que ya afectaba a Lecumberri. Con el paso de los años, el lugar creció hasta convertirse en un complejo penitenciario con áreas destinadas tanto a hombres como a mujeres. Por sus celdas han pasado algunos de los delincuentes más conocidos de la historia reciente del país, incluyendo narcotraficantes, secuestradores, funcionarios corruptos y dirigentes de organizaciones criminales. Lo que vuelve especialmente inquietante a Santa Marta no es un hecho aislado, sino la acumulación de décadas enteras de violencia, corrupción y condiciones degradantes. Los motines se han repetido en diferentes momentos, los homicidios entre internos se cuentan por decenas y diversos organismos de derechos humanos han señalado que la sobrepoblación supera cualquier límite aceptable. En las áreas varoniles, muchos reclusos sobreviven en condiciones calificadas como inhumanas por informes nacionales e internacionales. Existen celdas sin ventilación, espacios donde el agua corriente falla constantemente, plagas de cucarachas y ratas, y un sistema de atención médica prácticamente inaccesible para buena parte de la población penitenciaria. La sección femenil enfrenta problemas diferentes, pero igual de graves. Algunas mujeres viven dentro del penal junto con sus hijos pequeños porque no tienen familiares que puedan hacerse cargo de ellos en el exterior. También se han presentado denuncias de abuso sexual por parte de integrantes del personal de custodia, además de una carencia constante de atención ginecológica y obstétrica que pone en riesgo la salud de las internas. Santa Marta Acatitla continúa funcionando y, por esa razón, la entrada está completamente prohibida para cualquiera que no forme parte del sistema penitenciario o cuente con una autorización específica. Los periodistas necesitan permisos especiales que casi nunca son concedidos. Cuando llegan a obtenerlos, las visitas están cuidadosamente vigiladas y solo se les permite observar una versión controlada de lo que realmente sucede dentro. Los familiares de los internos describen filas interminables bajo el sol, revisiones corporales humillantes y un sistema de extorsiones que comienza desde el momento en que cruzan la entrada. Santa Marta no es la prisión más antigua ni la de mayor tamaño en México, pero probablemente es una de las que mejor representa todo lo que continúa fallando dentro del sistema penitenciario nacional. Es un lugar donde el castigo rara vez logra rehabilitar, donde la justicia funciona de manera selectiva y donde las propias condiciones de encierro producen todavía más resentimiento y violencia. Y eso puede resultar más aterrador que cualquier antiguo calabozo colonial. Las mazmorras de San Juan de Ulúa ya forman parte del pasado. Lo que ocurre en Santa Marta está sucediendo en este momento, detrás de unos muros ubicados a pocas estaciones del metro de la capital del país. Hay historias antiguas que provocan miedo por lo que sucedió. Esta inquieta porque todavía no termina.